Bueno, hermanitos, quiero recordarles que estamos estudiando el último discurso de Jesús en el aposento alto. ¿Qué era esto del aposento alto? Pues era un segundo piso en alguna casa de Israel. Entonces, estamos estudiando este discurso porque, como hemos dicho, en él el Señor Jesucristo va a enseñar los grandes temas o los temas más importantes de la vida cristiana. El domingo antepasado leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 1 al 5, que mientras cenaban, dice la Escritura, el Señor Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego dice, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla que estaba ceñido. ¡Qué impresión!, ¿no? Y luego dice que después de esto, el Señor Jesús dio la explicación de lo que había hecho. Juan capítulo 13, versos 12 al 15 dice, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Y luego él dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Qué bonito, porque aquí Jesús está reconociendo su deidad. Y luego dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, dice, vosotros también hagáis. Amados, con esta inolvidable lección y con esta explicación tan sencilla, Jesús quiso dejarnos el supremo mandamiento de servirnos unos a otros. ¡Qué impresionante! Ahora, dijimos, ¿cómo sirvió Jesús? Y bueno, y recuerde que cada servicio, incluso hasta ir a la cruz, lo hizo por amor. Lo hizo porque te ama. Lo hizo porque me ama. Incluso Juan 3:16 debería decir, porque de tal manera amó Dios, pon tu nombre allí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo resalta la grandeza del amor del Señor Jesucristo. Entonces, cada servicio lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Pero también cada servicio lo hizo, hermanos, con humildad de corazón y por los motivos correctos. Dice la palabra de Dios que Él se despojó de su manto, porque es el Maestro, Él es el Cristo, Él es divino, pero se despoja de su manto y toma la función de un esclavo y lava los pies de los discípulos. ¿Eso qué es? Su humildad. Y yo creo que si hubiera estado en México, les hubiera dicho, ya ven ustedes que son muy machos, no se le quita nada con quitarse el manto y lavar los pies de las personas, ¿no? O si hubiera estado en un congreso de varones, hubiera dicho, ya ven, varones, no se les quita nada, que echen la ropa a la lavadora, que laven el piso o que laven los baños, ¿verdad? Ya nadie dijo amén. Está bien, no hay problema. La humildad, hermanos, y con el motivo correcto. Y luego, hermanos, cada servicio, esto me impresionó. Cada servicio lo hizo con la misma dedicación. Lo mismo lavó los pies de los discípulos con gran amor, con gran dedicación. Y lo mismo hizo enseñando la palabra de Dios. Qué precioso.
Y por último vimos que cada servicio lo hizo para la gloria y la honra de Dios. Qué bonito, ¿no? Que todo lo que hagamos, ya sea en la mañana, en la tarde, a mediodía, pero que todo lo que hagamos tengamos como meta que lo hagamos para la gloria de Dios. Tu trabajo, ¿verdad? No sé, la limpieza de tu cuarto, el estudio que hagas, que todo eso lo hagas para la gloria y honra de Dios. Sería maravilloso y sería precioso. Incluso el trabajo sería menos pesado si pensamos esto cada mañana. Señor, hoy voy a entrar a una junta con mi jefe, pero todo lo que haga, Señor, lo quiero hacer para la gloria de Dios. Voy a ir a tal lugar, voy a hacer tal esto. Señor, que todo lo haga para la gloria de Dios, como lo hizo Cristo. Ahora, quisiera que retrocedamos un poquito en Juan 13:17, porque esto es muy importante recalcar. Juan 13:17 dice, amada Iglesia Renovación, mire cómo dice, si saben estas cosas, es decir, si entienden estas cosas del servicio, que dice, bienaventurados son si las hacen. O sea, qué precioso nuestro Señor dice, ok, tú sabes estas cosas, es bueno, pero también es bueno y es más feliz si las haces. Y eso es algo precioso, porque cuando sirves, hermano, de verdad hay un gozo en el corazón. Ayer visitamos la iglesia de la Haciendita y, hermanos, me dio tanta ternura a estos hermanitos que todos ya nos estaban esperando. Había mucho tráfico en el camino, pero cuando llegamos ahí ya estaban preocupados, ya eran 11:40 llegamos y ya estaban preocupados y, pastor, nos preocupamos, pensamos que no iba a venir, y todos ahí en fila, y cuando alabamos a Dios fue algo hermoso y glorioso. Y todo esto, hermanos, porque le cuento esto, porque en mi corazón comenzaba yo como a sentir una carga de ir a ese lugar. Pero sabe, ayer que yo vi este amor de estos hermanos, todo eso se desvaneció y ahora quiero ir, hermanos, estar con ellos para comunicarles algo de la palabra de nuestro Dios. Pero entonces, hermanos, dice esta palabra, si ustedes saben estas cosas y las hacen, ustedes son felices porque hay gozo en servir. Entonces, esa es la primera lección inolvidable del Señor Jesús en el aposento alto. Luego, amados hermanos, la cena continúa, porque recuerde que están cenando. Y continúa de manera normal hasta que Jesús vuelve a llamar la atención de los discípulos. Y esta vez, hermanos, el Señor Jesús va a soltar una palabra que deja atónitos a todos. Juan 13:21, lea conmigo qué palabra dijo el Señor Jesús allí. 13:21 dice, habiendo dicho Jesús esto, o sea, lo del servicio y que iba a ser a pasar de este mundo, dice la palabra de Dios, habiendo dicho Jesús esto, que dice, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, el rostro de Jesús cambió, se entristeció y luego suelta esta palabra en medio de la cena donde todo pareciera era armonía y dice, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces los discípulos, pues es obvio, ¿no? Dice que se miraron unos a otros atónitos diciendo y preguntando, dice que entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba.
Y el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 22, dice que, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, maestro? Porque se rompió el ambiente de la cena con esta palabra. Se entristecieron los discípulos, dijeron, ¿seré yo, maestro? Pues es algo tremendo lo que está sucediendo aquí. Pero entonces, hermanos, después de crear esta conmoción en los discípulos, Jesús dice, y quiero que lea conmigo Juan 13, 26 y 27, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En el verso 30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ahora, hermanos, teniendo este antecedente ustedes y en este marco, ahora Jesús va a presentar la segunda lección más importante de la vida cristiana. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante que Jesús dio en esta cena? Está en Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Dice ahí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es la lección aquí? Que como discípulos de Cristo, nos amemos unos a otros como Cristo nos ha amado. Y esta lección es exclusiva no para la gente del mundo, esta lección es exclusiva para la iglesia de Cristo, para los discípulos de Cristo. ¿Y cuál es la lección? Que nos amemos unos a otros como Cristo nos ha amado. Ahora, hermanos, para profundizar un poquito más en este tema en esta mañana, vamos a meditar sobre una pregunta. Parece obvia la respuesta, pero no lo es. ¿Cómo quiere Cristo que nos amemos unos a otros en la Iglesia Cristiana Renovación? ¿Cómo quiere Cristo que nos amemos aquí, nosotros, los que venimos a esta Iglesia Cristiana Renovación? ¿Cómo quiere Cristo que nos amemos? La respuesta es esta. Cristo nos manda amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Parece lógico, ¿no? Pero no lo es. ¿Cómo quiere Cristo que nos amemos unos a otros? Cristo nos manda amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Porque eso dice el mandamiento. Juan 13, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cristo quiere que yo ame a mi esposa como Él me ha amado. Cristo quiere que tú ames a tu hermano como Él te ha amado. Cristo quiere que ames a tus hijos como Él te ha amado. Cristo quiere que ames a los hijos de Dios como Él te ha amado. Y aquí podríamos decir, bueno, pues vámonos, parece ser, ¿verdad?, que ya entendimos la lección, entonces pues vamos a orar y terminamos. Pero no es así tan sencillo, porque esta respuesta
desata más preguntas. Y la pregunta que desata enseguida es, ¿cómo Cristo nos ha amado? Y la respuesta está en Juan capítulo 13, versículo 1, que dice que Cristo los amó hasta el fin. Otras versiones dicen, Cristo los amó hasta lo sumo. Cristo los amó de manera perfecta. Cristo los amó con amor divino. En una palabra, Cristo amó a sus discípulos con un amor ágape. Pregunta, ¿puede usted amar de la manera que Cristo amó? Eso es difícil, ¿verdad? Seamos sinceros. O sea, es una diferencia de aquí al cielo y al infinito y más allá. La manera en cómo Cristo ama. Pero déjenos meditar más en esto todavía. Entonces, Cristo amó a sus discípulos de manera perfecta, de manera completa, de manera divina. En una palabra, Cristo amó a sus discípulos con amor ágape. Ahora bien, seguimos todavía con más preguntas que con respuestas. ¿Qué es el amor ágape? Porque nosotros en Latinoamérica esta palabra de amor la hemos manoseado tanto que la verdad para todo lo llamamos amor. Amo a mi perro, ¿no? Amo a mi hermano. Incluso, o sea, la hemos distorsionado tanto que para las relaciones sexuales en Latinoamérica se dice, hagamos el amor. Pero en el sentido bíblico, la palabra de Dios, o sea, nos dice que este amor ágape es un amor diferente a todos los amores. Y hermanos, y la esencia del amor ágape, amados hermanos, es la buena voluntad, la benevolencia que se le tiene a otra persona. El amor ágape es la manifestación suprema de la búsqueda del bien del otro a pesar de lo que la otra persona es. Eso es el amor ágape. Es la búsqueda del bien del otro a pesar de lo que esa persona es. ¿Amas así? Sergio, ¿amas así? ¿Buscas el bien por encima del tuyo sobre la otra persona, a pesar de que sepas cómo es esa persona? Por eso les digo, no es tan sencillo pensar que entendemos que podemos amar como Cristo. Ahora bien, esto que le estoy diciendo, el Señor Jesús ahora lo va a desplegar con su supremo ejemplo y lo va a desplegar con una persona llamada Judas y que él sabe que lo va a traicionar. ¿Sí me explico? Entonces, Juan capítulo 13, verso 11 dice explícitamente que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Pero a pesar de eso, me gustaría contarle lo que Jesús hizo. Y vayamos por partes. Primeramente, dice Juan capítulo 13, versos 3 al 5, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Quién creen que estaba ahí?
¿quién creen que estaba ahí? Estaba Juan, estaba Pedro, estaba Mateo, estaban los demás. Pero también, ¿quién cree que estaba? ¿Quién? Dígalo fuerte, si no te... Judas estaba ahí. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, no, tú no. Tú me vas a traicionar, ¿verdad? No, tú no. O sea, yo cero contigo. No. Se quitó el manto, se inclinó y le lavó los pies a Judas. Ahora fíjense, amados hermanos, que lavar los pies en la cultura oriental es o era, no lo sé, un gesto de amor, un gesto de cortesía, un gesto de aprecio. Por lo tanto, el Señor Jesús, al lavarle los pies a Judas, sabiendo que lo traicionaría, el Señor Jesús le está mostrando la clase de amor con que quiere que amemos a las personas. En Jesús no hay odio, no hay resentimiento, a pesar de lo que Judas va a hacer. ¿Por qué? Porque el amor ágape, ¿qué dijimos que es? La búsqueda del bien del otro, a pesar de lo que a pesar de saber lo que la otra persona es. Amados, ¿verdad que es fácil lavarle los pies al hermano que te cae bien? ¿Verdad que sí? Es fácil lavarle los pies a tu amigo porque sabes que ese amigo pues luego te va a responder con un gesto a lo mejor más grande que el tuyo. Pero qué difícil, ¿verdad? Es hacerle el bien a una persona que sabes que está pensando en hacerte mal. Qué difícil. Pero Jesús dice nuevamente, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como ¿qué? Como yo os he amado. Y usted dice, bueno, pues ya eso pues fue la única muestra de amor de Jesús hacia Judas. Pero no, las muestras de amor siguen y siguen. Ahora quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 13, 21 al 26, porque ahí está otra muestra más de amor hacia Judas. Habiendo dicho esto, dice Jesús, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a traicionar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, el cual estaba recostado al lado de Jesús, a este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntara quién era aquel del que hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho, el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Y mire, respondiendo Jesús, dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Le dio el pan mojado. Primera acción, le lavó los pies. Segunda acción, le dio el pan mojado. Ahora, ¿qué es esto de dar el pan mojado? Otra vez, en la cultura oriental, así como lavar los pies es un gesto de amor, de cortesía, de aprecio, lo mismo es comer juntos y dar el bocado a la visita. Pero había una gran diferencia, hermanos. Quien lavaba los pies era el esclavo. Y quien mojaba el pan, lo daba a la visita, era el jefe de familia. Quien tomaba el pan, lo mojaba y lo daba a la visita que querían distinguir, era el jefe de familia.
Un comentarista bíblico dice que la mesa de los orientales era una mesa bajita. Supongo, ¿verdad? Como un centro, como una mesita de centro. Y todos dice que se sentaban alrededor de ella. Los alimentos lo ponían en esa mesita, al centro, y luego, amados hermanos, con la mano, metían la mano en la fuente donde estaban los alimentos, preparaban el bocado, lo mojaban en la salsa y se lo llevaban a la boca. Porque recuerde que los tenedores y todo eso pues son de ayer, ¿no? Son modernos, pero antes no había eso. Pero lo impresionante aquí es, hermanos, que cuando el jefe de familia quería distinguir a una visita, quería honrarlo y quería mostrarle su aprecio, su amor, su afecto, ese jefe de familia tomaba el pan, lo metía en la fuente donde estaban los alimentos, armaba el bocado, lo mojaba en la salsa y lo daba a la persona que quería honrar, que quería distinguir. Entonces, cuando Jesús hace esto, amados hermanos, prepara el bocado, lo moja en la salsa y lo da a Judas, lo que él está haciendo no está señalando al traidor, sino lo que está haciendo es mostrándole el amor que él tiene para con él. Él le está diciendo, a pesar de que me vas a traicionar, a pesar de lo mal que quieres hacer para conmigo, yo no tengo resentimiento para contigo. Yo no busco tu mal, al contrario, yo busco tu bien. Y le da el bocado a Judas. Pero hay algo más, hermanos. Otra distinción especial que Jesús tuvo para con Judas fue sentarlo a su izquierda. Porque nuestro texto dice que le dio el bocado a Judas. Esto significa que Judas estaba cerca de él, que estaba a su izquierda. Y algunos comentaristas bíblicos dicen que en la cultura oriental sentarse a la izquierda de alguien importante era sentarse en un lugar de máximo honor. Y ese lugar estaba reservado para el amigo más íntimo. Así que Jesús seguramente antes de la cena le dijo a Judas, ven, siéntate conmigo a mi lado esta noche, porque quiero tenerte cerca para hablar contigo. Entonces, como podemos ver, Jesús una y otra vez le demostró su afecto a Judas. Una y otra vez trató de salvarle de lo que estaba planificando hacer. Una y otra vez Jesús llamó a la puerta del corazón de Judas, pero éste nunca abrió. La pregunta crucial es, ¿por qué Jesús tiene tantas distinciones para con Judas y no para con Pedro, para con Juan, todos los demás? La respuesta es una. El amor ágape, mis amados hermanos, busca el bien del otro a pesar de lo que la otra persona es. Por lo tanto, hermanos, cuando el Señor Jesús a nosotros que vivimos en esta época nos dice, un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, está diciendo Iglesia Cristiana Renovación, quiero que se amen incondicionalmente. Quiero que se amen
como yo los he amado, por encima de los defectos de la otra persona. Quiero que así se ame. Y si usted está buscando una muestra todavía más amplia de lo que es el amor ágape, puede leer en la semana 1 de Corintios capítulo 13, versos 4 al 8. Y ahí, si pudiéramos hacer una pregunta y decir, ¿cómo es el amor de Cristo? El amor de Cristo es incondicional. El amor de Cristo es constante, nunca deja de ser. El amor de Cristo es perseverante porque resiste la oposición. El amor de Cristo es imparcial porque no muestra preferencia. El amor de Cristo es sacrificial, que está dispuesto a dar todo. El amor de Cristo es servicial, que no busca lo suyo. El amor de Cristo es humilde, que no se enaltece. El amor de Cristo es dadivoso, que no exige reciprocidad. Extravagante, que no tiene límites, espontáneo, que siempre toma el primer paso. Y así sucesivamente, amados, así es el amor de Cristo. ¿Es fácil? No es fácil. Se necesita al Espíritu Santo. Se necesita que Dios cambie nuestros corazones para poder amar como Cristo. Pero ahora note algo más, hermanos. Otra maravilla del amor ágape. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 13, versículos 27. ¿Está conmigo? ¿Todavía? Dice la palabra de Dios, Juan 13, 27. Y después del bocado, ¿qué dice? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Otra maravilla del amor ágape es que el amor ágape, ¿se da cuenta? Persuade, pero nunca exige. Nunca obliga el Señor Jesús a retraerse a Judas. ¿Por qué? Porque Jesús respeta la libertad de cada hombre de decidir si le sigue o no le sirve, si le sigue o no le sigue. Jesús, no se levantó para decidir por Judas, porque el hombre es libre de tomar sus propias decisiones. Amados, nosotros empezamos a orar hoy para que la gente venga, para que la gente conozca de Cristo, para que la gente siga adelante. Pero también debemos entender que Dios nunca va a obligar a nadie. Porque el amor ágape de Dios respeta la libertad. Y si muchas personas estarán en el infierno por una eternidad, no es porque Dios no haya mostrado su amor, no es porque Dios no las haya amado, sino porque ellas están decidiendo por sí mismas no aceptar el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es libre. Juan 13, 27 dice que después del bocado, o sea, después de que Cristo lo honró, Satanás dice que entró en él. ¿Qué significa esto de que Satanás entró en él? Es decir, te he lavado los pies, ¿verdad? Te he honrado sentándote a mi mesa. Te he dado el bocado. Te he mostrado que te amo.
pero no te voy a obligar. Entonces Judas, después de que toma el bocado, toma su decisión final. ¿Cuál es su decisión final? Que va a entregar al maestro. Y en ese instante, cuando él decide que entregará al maestro, dice que Satanás entró en él. Es decir, en ese momento, todo lo malo surgió de él para traicionar a su maestro. Su corazón, pues, se decidió a traicionar a su maestro. Entonces Jesús le dice, bueno, pues lo que vas a hacer, que le dice, hazlo pronto. O sea, no hay razón para que aplaces tu decisión. ¿Para qué seguir llamando inútilmente si Judas tenía cerrado el corazón? Y entonces Judas salió y se fue. Entonces, hermanos, ¿cómo quiere Cristo que nos amemos? Como Cristo nos amó. ¿Cómo nos ama Cristo? Con amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Es buscar el bien de la otra persona a pesar de lo que la otra persona es. Eso es lo que quiere Cristo. Amén. El segundo punto, y les prometo que ya estoy concluyendo. ¿Cómo quiere Cristo que nos amemos unos a otros? Cristo quiere y nos manda amarnos unos a otros de manera práctica. ¿Cómo? ¿Cómo, mis amados? De manera práctica. Dice la palabra de Dios, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué dice? Si predicas excelentemente, ¿no dice? Deje ver. En esto conocerán que son mis discípulos si sirves en algún ministerio. ¿Cómo? Entonces ya no entiendo. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Qué dice? Si tuvieres amor los unos con los otros. Eso es práctica, ¿sí o no? Porque yo puedo decir que amo, pero si ni siquiera le saludo, ¿qué significa eso? ¿Cuánto amor tiene el pastor, verdad? No, hermanos. El amor es práctico. Ahora, voy a ir un poquito más profundo en todo esto. ¿Cómo podemos amarnos de manera práctica? ¿Cómo piensa usted? Hay muchas formas, pero yo quiero hablarte únicamente de dos. Y la forma práctica de amarnos unos a otros es, escuche esto, debemos estar dispuestos a disculparnos y buscar el perdón de aquellos a quienes hemos ofendido. Otra vez, debemos estar dispuestos a disculparnos y buscar el perdón de aquellos a quienes hemos ofendido. ¿Es difícil? Bueno, Cristo dice, de esta manera quiero que ames. ¿Cómo? Que cuando ofendas,
intencionalmente a otras personas, debes tener el valor también para disculparte y buscar el perdón de aquellas personas a quienes has ofendido. Amados, no son las diferencias doctrinales lo que provocan disputas amargas y agudas en el cuerpo de Cristo. No es ni siquiera que el predicador predica mal o que la alabanza está mal o que los cursos no son adecuados. No es eso lo que provoca disputas en el cuerpo de Cristo. Lo que provoca disputas en el cuerpo de Cristo es que no tenemos la humildad de buscar a la persona que le hemos ofendido, pedirle perdón y buscar su perdón para restaurar el cuerpo de Cristo. Ese es el problema. No hay en nuestro corazón una humildad de decir, lo siento, me equivoqué, perdóname. ¿Por qué hay tantos problemas en los matrimonios? Por falta de humildad, por falta de amor, porque no tenemos la disposición de decir, amor, lo siento, perdóname, me equivoqué. Pero Cristo dice, quiero que ames como yo os he amado. Y quiero que lo hagas de forma práctica. Y la forma práctica es que tengas humildad y con la persona que te has enemistado, ve y pídele perdón. ¿Cómo recuerdo un día cuando José Juan pasó a testificar aquí? Y este versículo que voy a citar le pegó en el corazón porque el Espíritu Santo lo puso en él. Y el versículo que voy a citar dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pedir perdón, hermanos, es alto, es sublime, es grandioso, porque restaura las relaciones en el cuerpo de Cristo. Y Cristo dice, quiero que si has ofendido a alguien intencionalmente, vayas, pidas perdón, te reconcilies con él. Una segunda cosa más y con esto termino. Estamos viendo formas prácticas de amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado. Y la segunda forma práctica de demostrar amor es perdonándonos los unos a los otros. Perdonándonos unos a otros. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 3 y 4, Jesús ordenó esto y dijo, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento. ¿Qué dice? Ya ni la muelas, oye, todos los días estás pidiendo perdón, ¿verdad? Que así le digamos. ¿Qué dice? Oye, pero si ya me hiciste una, ya me hiciste otra, ya me hiciste... ¿Qué dice? Perdónale. ¿Verdad? Y obvio, si la persona una y otra vez hace lo mismo, entonces también quiere decir que no se ha arrepentido, ¿eh? Pero ese no es el punto aquí. El punto es que las veces que te pidan perdón,
libremente perdona. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo debemos perdonar? Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo? Como también Dios os perdonó a vosotros, ¿en quién? En Cristo. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros, hermanos, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué? Hacedlo, ¿quién? Vosotros.